jabón de tocador con proteína de leche. En un país donde no hay leche. Y ustedes saben que en Cuba es donde está la gallina de los huevos de oro, ¿verdad? Una libra de jamón, ¿para cuántas comidas te dan? Y miren esta publicación, leche en polvo de la amarillita, de la que le venden a los niños. Recuerden que todo esto que estamos hablando es un mes de vida para una persona. Muchos cubanos hoy no meriendan. A ver si nos da para 3 o 4 comidas. Todo esto que vamos a analizar es por el mercado negro. Todo esto es ilegal. Café, la llave. Me han dicho que es cubano, pero que se vende en Estados Unidos. Hace un año en Cuba el dólar estaba a 115 pesos. Hoy está a 180. ¿Cuánto cuesta un mes de vida en Cubita? ¿Cómo estaba tu país hace un año? ¿Mejor o peor? Hola mis tarequeadores, bienvenidos a un video más en Las Tunas, Cuba, justamente en el reparto Pena. Pero que no me conoces, mi nombre es Nauris y este es un canal sobre realidad cubana. Hoy vamos a descubrir juntos si Cuba ha avanzado o ha retrocedido en un año. Y es que precisamente hace un año, mis tarequeadores, estuvimos haciendo un video sobre cuánto se necesita para vivir por un mes en Cuba. ¿Para cuánto alcanza un salario promedio, un salario mínimo? Y es que el salario mínimo hoy en Cuba es de 11 dólares. El salario promedio, 22 dólares. Y la pensión de un jubilado, de 9 dólares. Todo esto al mes. Por eso, hoy vamos a sacar cuentas paso por paso cuánto cuesta un mes de vida en Cubita. Lo primero que vamos a sumar son 247 pesos que cuestan aproximadamente los productos, los alimentos que nos venden mensualmente por la libreta de abastecimiento. Productos que ustedes saben que no alcanza prácticamente ni para una semana. Pero bueno, son 247 pesos. Vamos para el dolor de cabeza del cubano. El plato fuerte, caballero. Qué caro. Es una de las cosas que más caras están. Pero bueno, vamos a poner que usted se va a comprar sus 10 libritas de carne de cerdo. Te va a hacer su ahorro y va a decir, bueno, me voy a comprar carne de cerdo. La carne de cerdo está a 440 pesos. Quiere decir que para 10 libras de carne de cerdo necesitamos 4.400 pesos. Pero para ahorrarnos en los almuerzos vamos a comprar ¿qué? Huevos. Y ustedes saben que en Cuba es donde está la gallina de los huevos de oro, ¿verdad? Porque mira que están caros los huevos en Cuba. Los huevos son un lujo. Y un fil de 30 huevos está en 1.500 pesos. Pero que tampoco es tan fácil de conseguir. Les aclaro una cosa. Todo el que vamos a analizar es por el mercado negro, porque Cuba no existen supermercados donde podamos ir y comprar las cosas como las personas normales. No, las tiendas en dólares en Cuba están súper desabastecidas. Igual no todos tenemos para comprar dólares y por eso tenemos que recurrir a Mercado Negro, que es igual a Revolicos, grupos de Facebook de compra-venta. Todo esto es ilegal, pero sí hay que hacerlo. Usted ve en Revolicos los escritos que dice compro fil de huevo, necesito huevo, cambio detergente por huevo, cambio leche por huevo, en fin. El huevo está muy valorado en Cuba. Pero tenemos que completar con algo más, caballero. Tenemos que completar con ¿qué? Con una librita de jamón, que hoy la libra de jamón en Cuba está a 625 pesos. Porque miren esto, un tubo de jamón en 7.500 pesos. Cuando el salario promedio de un cubano es de 4.000 pesos. No entiendo. Pero bueno, vamos a comprar esa librita y a picarlos bien finitas. A ver si nos da para, no sé, 3 o 4 comidas. ¿Será posible? Una libra de jamón, ¿para cuántas comidas te da? Pero también necesitamos desayunar. ¿Qué vamos a comprar? Leche. Curiosidad. Aquí en Cuba, la leche no se vende en ninguna parte, ni en supermercados, ni en los mejores tiempos en que Cuba supuestamente sonreía. Aquí la leche se la venden a los niños solamente hasta los 7 años de edad. Luego le quitan la leche a los niños, le venden un yogur. Luego cuando crecemos no tenemos derecho ni acceso a ningún otro tipo de leche. Así que ¿dónde hay que comprarla? Nuestra salvación de nuevo, Mercado Negro, Revolicos. Y la bolsa de leche está a 1.000 pesos. Y miren esta publicación que dicen que venden leche en polvo de la amarillita, de la que le venden a los niños, porque sí, son madres que tienen que vender sus paquetes de leche para comprar otros artículos y así poder suplir otras necesidades. Tienen que vender la leche de sus niños. Estas leches se venden hasta 1.000 pesos en el Mercado Negro. Vamos también a comprar café. Y claro, a ver, por la libreta de abastecimiento nos venden un paquetico por persona de café. Hola, que es mitad chícharo, mitad café. Sí, ligado. Ese es el que tomamos los cubanos. Para el mes se necesita más que ese pequeño paquete. ¿Y qué vamos a comprar? Un paquete de café, la llave. Sí. Yo quiero que ustedes me digan
Sí, este paquete de café La Llave que cuesta 650 pesos es cubano, no es cubano, porque me han dicho que es cubano, pero que se vende en Estados Unidos. ¿Qué saben sobre eso? Ahora vamos para la merienda, los alimentos que son más difíciles para el cubano. Muchos cubanos hoy no meriendan, porque si tienes algo de dinero, compras plato fuerte, compras otras cosas que digamos son de primera necesidad y dejas la merienda para luego. Tratas de rellenar el estómago en desayuno, almuerzo y comida, desayuno si tienes, ya la merienda veremos. Pero somos seres humanos, así que vamos a merendar. Lo primero que vamos a comprar es pan. Sí, bueno, ustedes saben que en Cuba solo hay un solo tipo de pan. El pan que nos venden por la libreta de abastecimiento, que es diario, nos lo venden. Digamos que dejamos ese pan para el desayuno, ¿verdad? Entonces, ¿qué necesitamos? Pan para merendar. Necesitaríamos 30 panes aproximadamente. Y hoy la bolsa de pan por el mercado negro, que es donde único puedes encontrarla, porque por lo menos en las tunas Cuba no te venden panes en ningún otro lado, cuesta 350 pesos. La bolsa trae 10 panes y como necesitamos 30, bueno, pues vamos a comprar 3 paquetes que serían 1050 pesos. Ahora que se nos atraganta el pan, vamos a comprar sirope. Un pomo de sirope de esos que son bien fuertes, que con una gotica llenas el vaso, dice la publicidad en Rebolico, pues está costando 280 pesos el pomo. Para que nos dé para el mes, ahorrando. Recuerden que todo esto que estamos hablando es un mes de vida para una persona. Y aquí está mi libretica tarequeadora donde yo estoy anotando todo esto para darle datos completamente verídicos y para que no me digan, Nauri, tú estás exagerando. No, más bien estoy sacando todo un poquito por debajo, porque créanme, si me pongo a escoger productos de primera calidad, no sé a cuánto llegaríamos, pero bueno, necesitamos para el mes un pomo de oro líquido, que si no has visto el video, ve a verlo. Aceite, caballero, a 1200 pesos el litro. Tengamos en cuenta que la pensión de un jubilado es de 1500. También necesitamos azúcar, para comer pan con azúcar, para hacer el sirope para las meriendas. Vamos a comprar 8 libras más de azúcar, que está a 150 pesos. Por lo tanto, sería 1200 pesos de 8 libras de azúcar. Y sí, claro que sí, los cubanos estamos obsesionados con el arroz. Necesitamos comprar más arroz, por supuesto, por necesidad. Como no podemos comer mucha carne, muchos de otros alimentos porque son muy caros, rellenamos con arroz, que también está caro, pero bueno, hay que rellenar. Vamos a comprar 10 libras de arroz para comprar 10 más, aparte de las que nos venden por la libreta de abastecimiento, igual que el azúcar. Bueno, vamos a comprar 10 libras más de arroz, que está a 180 pesos, por lo tanto serían 1800 pesos de arroz. Vamos a comprar la vianda, que por cierto, también ha aumentado muchísimo. Imagínense que un plátano está hoy a 25 pesos. Quiere decir que si vamos a comernos un plátano diario, 30 plátanos, serían 750 pesos. Y si nos compramos 5 libras de papa, que está a 60 pesos, serían 300 pesos. En total, 1050 pesos de vianda. Vamos a poner 1000 pesos de ensalada, porque la verdad que hoy muchos cubanos no compran ensalada tratando de ahorrar. Pero bueno, vamos a cuidarnos un poquito. 1000 pesos de ensalada. Otro dolor de cabeza está haciendo hoy en Cuba comprar las especias. Sí, algo tan sencillo como un ají. El limón está costando hoy la libra 300 pesos. Por lo tanto, si en el mes compramos 5 libras de limón, estaremos gastando 1500 pesos nada más en limón. Y el puré, que me dicen del puré de tomate, la botella está a 300 pesos. Por lo tanto, vamos a poner 2000 pesos para las especias y posiblemente nos estemos quedando por debajo. Natural, jabón de tocador con proteína de leche. Este jabón nos lo están vendiendo por la libreta de abastecimiento, uno al mes. Y es que estos jabones son de producción nacional, Suchel Camacho, y está bastante polémico. Cuando fuimos a comprarlo a la tienda, estaban diciendo, ¿cómo es eso? Que con proteína de leche, en un país donde no hay leche, que por eso es que ya no había leche ni para los niños, ni para los jubilados, y por eso estaba dejando de venir la leche, y estaba tan escasa la leche porque le estaban cogiendo para los jabones. Nos reímos, pero dan ganas de llorar, la verdad. Como por la libreta de abastecimiento nos venden un jabón al mes, necesitamos comprar más o menos 3 más, que están a 150 pesos. Por lo tanto, serían 450 pesos en jabón de baño. Oye, pero también hay que lavar, así que vamos a comprar un jabón de lavar en 250 pesos. Muy importante y bien perdido que está el detergente. Por cierto, tenemos videos sobre esto en el canal. 250 gramos de detergente más o menos están en 250 pesos. Entonces, 1000 gramos de detergente que necesitamos en el mes serían 1000 pesos. Y por supuesto tenemos que cepillarnos los dientes, pero no podemos tener una sonrisa Colgate, porque la pasta Colgate, miren esto, está en 700 pesos. Caballero, ¿qué es esto? ¿Dónde estamos llegando? No. Vamos a comprar una pasta de las de, bueno, producción nacional, que cuestan 100
pesos aproximadamente. Así que mejor esa que la Colgate de 700. Miren por allá quién está, miren, por allá tengo un espía. Se nos está acabando la luz, mi amor. Ay, los paparazzi no me dejan tranquila, por favor. Y como Rexona nunca te abandona, vamos a comprar un desodorante Rexona en 150 pesos. Digamos que se nos rompió el pantalón, ese que utilizamos para todo, día y noche, que dice suéltame, pero no lo soltamos. Y necesitamos comprarnos uno. Así que miren esta foto, un pantalón 4.800 pesos, cuando el salario promedio es de 4.000 pesos. Vamos a dejarlo en 4.000 pesos un pantalón, porque yo pienso que sí podamos encontrarlo a ese precio. Vamos para otro dolor de cabeza, los zapatos. Y aquí sí me quedé fría con los precios que hay en el mercado negro. Zapatos de 6.000, de 6.500 pesos, zapatos de 7.000 pesos y más. Así que vamos a suponer que podemos encontrar un par de zapatos en 5.000 pesos. Ahorrar desde ahora. También necesitamos transportarnos. Digamos que en el mes usted casi siempre utiliza las guaguas, que cuestan $1 generalmente y es lo más económico. Pero un día necesitó ir de urgencia al hospital, no sé, algo súper urgente, y necesitó alquilar algo. Alquilar hoy en Cuba algo es carísimo. Bueno, imagínense que estos cocotaxis amarillitos en un tramo desde mi casa hasta casa de mi mamá, que serían, yo lo calculo todo en bicicleta, pero bueno, en cocotaxi serían unos 5, 7 minutos, 10 minutos. Bueno, me cobra 300 pesos. Entonces vamos a poner 1.500 pesos para un mes de transporte. Otro gasto, por supuesto, es el de la electricidad. Vamos a poner unos 600 pesos mensuales más o menos, porque ustedes saben que la electricidad en Cuba es una verdadera locura. Lo mismo hay apagones que no hay. Bueno, en fin, 600 pesos. Vamos ahora para el agua. En Cuba, lo que es el agua, la verdad que es bien económica. Vamos a 20 pesos, pero la situación estamos viviendo hoy en Cuba con el agua que nunca en mi vida había pasado, y es que estamos resolviendo con las cisternas de otros vecinos que son un poco más grandes, y entonces les pedimos agua. Lisandra ha tenido que cargar agua, lo que usted no se imagina. Aparte que el agua en Cuba es súper amarilla, de mala calidad, pues también está súper escasa. 20 pesos de agua. Para nadie es un secreto que la internet en Cuba la verdad que es bastante mala, la conexión es lenta, los paquetes son caros, pero casi todos los cubanos nos hacemos paquetes de datos móviles. ¿Por qué? Porque hoy la vida sin internet no es vida. Vamos a poner que hacemos un paquete de 500 pesos de datos móviles, y también utilizamos la wifi con un paquete de 500 pesos, que es como que el paquete promedio. Y si tenemos wifi, debemos tener también telefonía fija, porque en Cuba la wifi en las casas solo funciona si tienes telefonía fija. Así que vamos a poner 100 pesos de un teléfono fijo, de esos ring de esos, 100 pesos de eso. Pero que somos personas y necesitamos distraernos. Alguna vez vamos a echar una salidita, vamos a volver el bote, Lisandra, ¿qué tú crees? ¿Movemos el bote? Bueno, y para esa salidita vamos a poner que necesitamos 1.500 pesos, que la verdad no es mucho, pero bueno, con eso nos podremos como que tomar un traguito y comer algún entremés. Y ahora hace su entrada Nauris, la matemática, y tiene que hacerlo con una libreta porque las cuentas son varias, ¿eh? Quiere decir que si sumamos todo esto, nos da que necesitamos en el mes 33.672 pesos, que si valoramos el cambio a 180 pesos cubanos, que así está el dólar, nos da que necesitamos 187 dólares, cuando el salario promedio de un cubano es de 22 dólares, la pensión de un jubilado es de 8 dólares y el salario mínimo de 18 dólares. Ahora sí vamos a ver si Cuba ha avanzado o no en un año. Vamos a compararlo con el video del año pasado. Hace un año necesitábamos 115 dólares para vivir por lo bajito en el mes. Hoy necesitamos 187, o sea, 72 dólares más. Hace un año en Cuba el dólar estaba a 115 pesos. Hoy está a 180. Hace un año en Cuba la pensión de un jubilado era 13 dólares. Hoy es solo 8. Hace un año el salario mínimo era 18 dólares. Hoy es solo 11. Y hace un año el salario promedio era 34 dólares. Y hoy es solo 22. El salario en un año se mantuvo igual en el país, pero como el dólar subió, pues los salarios al mismo tiempo bajaron y los gastos también aumentaron. Quiere decir que la inflación hoy en Cuba es muy grande, que para satisfacer las necesidades básicas de un mes es bien difícil. 187 dólares, que es lo que necesita aproximadamente un cubano para vivir con las necesidades básicas. Estamos hablando de una persona que no se enferma, que no tiene hijos, que practica
prácticamente nadie lo visita, porque si no, ahí se descuadra todo. Estamos hablando de $187 en el mes. Eso significa que $187 es 23 veces la pensión de un jubilado, 17 veces el salario mínimo y 8 veces el salario promedio. O sea, hay que estar 23, 17, 8 meses seguidos sin ahorrando. Yo espero, mis tarequeadores, que ustedes me digan cómo es esto en sus países. ¿Cuánto dinero necesitan para satisfacer sus necesidades básicas en un mes? Yo quiero que ustedes me lo dejen en los comentarios. Y ya saben, bajo este atardecer hermoso les pido que se suscriban, activen la campanita, le den like, compartan, comenten y también decirles que tenemos membresía y en la membresía estoy subiendo cosas más personales, otras cositas, así que por ahí espero que puedan estar también. Los espero en otro video. Chao, los amo.